Desde la fe, el segmento que cada jueves compartimos con nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz, que de inmediato saludamos porque queremos aprovechar, ¿verdad?, el tiempo al máximo con este tema que nos va a tocar el Padre Ángel Díaz en el día de hoy. Padre, saludo, qué bueno que está con nosotros. Saludos, Víctor, saludo a los televidentes y youtuberos que cada día se suman a este espacio, especialmente este segmento desde la fe. Así que estamos aquí de nuevo, cada jueves. Padre Ángel Díaz, el tema que va a tocar en el día de hoy es hablar sobre la primera encíclica del Santo Padre León XIV, Magnificat Humanitas. Esta es la primera encíclica del Santo Padre, decíamos, León XIV. Yo quisiera, pues, tengo varias interrogantes. La primera es, Padre, vemos que, por ejemplo, la mayoría, todos los papas en algún momento, pues toman ese tiempo como para dejar esas huellas dentro de su papado, tocando estos temas, utilizando esta encíclica y tocando estos temas para dejarlo plasmado en el tiempo. Y esta vez, pues, el Santo Padre lleva por nombre Magnificat Humanitas, es el tema. Entonces, la idea es, como yo acabo de decir, que usted nos describa cuál es el interés que ponen, por ejemplo, los santos padres para involucrarse en este tipo de documentos y dejarlo como huellas dentro de su papado. Bien, los documentos o dentro de los documentos que se escriben en la iglesia, el más importante precisamente es una encíclica, que es el documento que originalmente eran dirigidos a los obispos y en el mundo. Por eso la palabra encíclica, que significa circular, para que circule alrededor del mundo. Entonces, siempre se ha reservado, vamos a decir, este documento como el principal de los que escribe un papa. Puede escribir otro tipo de documento, como por ejemplo una exhortación apostólica, que es un documento, no se mide por el tamaño que tiene, sino por la intención. La intención de la exhortación apostólica ya es algo más práctico sobre un tema determinado. Como por ejemplo, el Papa Francisco escribe Laudato Si como encíclica, y luego, eso fue en el 2015, luego en 2023 escribe Laudate Deum, que es como si fuera una segunda parte. Sin embargo, Laudato Si es encíclica, Laudate Deum es una exhortación apostólica, donde ya presenta una serie de elementos prácticos sobre el tema, en ese caso, del cuidado de la casa común. Entonces, lo mismo sucede en cada pontificado. Los papas escriben las encíclicas, es donde ellos comunican. Normalmente, el primer documento del papa se conoce como un documento programático. Sin embargo, ahora no lo es. O sea, no podemos decir que es un documento programático que no está escrito en una línea como de programa vamos a decir, de pontificado. No vamos a decir de gobierno, porque no estamos hablando del tema político exactamente, sino de pontificado. Ahora, lo que sí yo estaba muy seguro, desde que el Papa eligió el nombre, yo sabía que su primera encíclica iba a ser un documento social. No iba a ser de otra manera. Lo comenté varias veces, lo dije en clase a mis estudiantes, que iba a ser un documento social. Donde yo me equivoqué fue en el tema central, porque yo creía que el tema central sería sobre el tema de la paz, por la situación que está viviendo el mundo y porque ha sido su discurso consistente hablar de la paz. E incluso su primer saludo, sus primeras palabras fueron la paz esté con ustedes. Y de ahí en adelante el Papa no ha dejado de hablar de la paz, como veíamos en una intervención hace unas cuantas semanas atrás, que hablábamos de eso. Entonces el Papa escribe esto. ¿Y por qué yo decía desde que eligió el nombre? Bueno, el Papa León XIII, que es quien precede con ese nombre al Papa León XIV, pues simplemente fue el Papa que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia. O sea, como doctrina, que aunque dicho sea de paso, el nombre doctrina social de la Iglesia
no, o sea, no nació con el documento Rerum Novarum, que cumple precisamente 135 años. El día que el Papa firmó el documento, que fue el día 15 de este mes, lo firmó, pero se publicó ahora el lunes 25. Ese día 15 era el 135 aniversario de haberse publicado la Rerum Novarum. Y el Papa pues la firmó ese día y luego entonces puso fecha unos 10 días después para publicarla. Entonces, así es un documento social, Magnificat Humanitas, sobre la doctrina social de la Iglesia en tiempo de inteligencia artificial. Antes de entrar ya en detalle en lo que consiste esta encíclica del Papa, o sea, podemos decir entonces que estos temas que son elegidos por los papas son temas a los que ellos quieren referirse de manera personal. No es un asunto personal. O sea, cuando nosotros buscamos dentro de las diferentes definiciones que podemos encontrar de doctrina ¿O son temas que son consensuados? Sí. No, te digo ahora, cuando buscamos lo que tiene que ver con la definición de la doctrina social de la Iglesia, pues una de las definiciones se habla es que es una respuesta de la Iglesia a las situaciones que se viven en la historia, en la humanidad, a la luz del Evangelio. Es decir, la Iglesia no es ajena a lo que acontece en la sociedad y entonces da una respuesta, una lectura moral. El método que se utiliza en la doctrina social de la Iglesia es el ver, juzgar, actuar. O sea, primero tenemos que observar, tenemos que ver la realidad, analizarla, emitir unos juicios, criterios de juicio, luego unas directrices de acción para mejorar esa realidad. Y eso es lo que hacen todos los documentos, desde Rerum Novarum, quizás no lo voy a mencionar todo porque son muchos documentos, pero los documentos principales que renovaron 40º año, Populorum Progressio 80º año, la solicitud Rei Sociale, Caritas in Veritate, Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudate Deum, ahora Caritas Magnificat Humanitas, y otros documentos más que son de los papas, pero también de algunas congregaciones. Por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado documentos que son eminentemente sociales. El Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, es un documento social. O sea, que no solo el Papa como tal escribe, sino también hay documentos que no salen necesariamente de puño y letra del Papa, sino que salen de otros estamentos de la Iglesia, pero la voz cantante siempre la llevan los papas. Y entonces, el Papa escribe tratando de responder a una realidad. ¿Qué tenemos con este documento? Bueno, es una línea de progreso, de continuidad en la doctrina social de la Iglesia, en donde el Papa, aprovechando, eso sí se hace mucho, aprovechar ciertos aniversarios de un documento o de otro. Casi todos los documentos que yo mencioné y otros más, lo que hacen es que celebran o aprovechan la celebración de un aniversario de Rerum Novarum, porque Rerum Novarum es como, podríamos decir, la constitución de la doctrina social de la Iglesia, porque con ese documento es que nace como tal la doctrina social de la Iglesia. Previo a eso encontramos muchos textos sociales y partes de los mismos papas. El mismo Papa León XIII había escrito unos 3 o 4 documentos antes de Rerum Novarum, que eran documentos sociales, pero no estaba dedicado totalmente al tema social, como fue el caso de Rerum Novarum, para responder a la revolución industrial, al tema de la dignidad de la persona, la dignidad del trabajo y del trabajador en medio de la revolución industrial a finales del siglo XIX. Y allí el Papa pues tuvo que enfrentar toda esa situación, una sociedad dividida en dos clases, la lucha de esa división de clase que había hecho el marxismo con todo su asunto de esa lucha de ser quítate tú para ponerme yo, que el empresario
era explotador, entonces el obrero era el mejor, entonces era como una polarización de la sociedad. Ante toda esa realidad, el Papa León XIII pues toma conciencia y dice, bueno, tenemos que responder a esta situación. Ahora al Papa León XIV le toca enfrentar otra revolución, pero esta vez no es la revolución industrial, es la revolución tecnológica. Y esta tecnología no es una tecnología simple, sino estamos hablando de una tecnología que es autosuficiente en cierto sentido, porque ella misma puede crear cosas. Y ante ese peligro, el Papa continúa defendiendo la dignidad de la persona, la dignidad del trabajo. Habla de que debemos tener una lectura o un uso ético, critica la parte del uso de la inteligencia artificial en militar, que dejar que sea la inteligencia artificial que tome decisiones autónomas, eso pondría en peligro la humanidad. Y en definitiva, el Papa pues trata de que podamos construir en el bien, que podamos construir en el bien y continuar siendo humanos aún en la era de la inteligencia artificial, porque no es una crítica a la inteligencia artificial porque es tecnología, ni la critica en ese sentido, ni trata de que se anule, sino de que se dé un uso ético de esa herramienta que tenemos a mano para salvaguardar lo humano, que es el punto clave del documento, es salvaguardar lo humano dentro de eso. Por eso habla de magnífica humanidad, o sea, la magnífica humanidad que Dios nos ha dado, tenemos que conservarla y salvaguardarla aún en esta era totalmente digital. Definitivamente, padre, que viniendo este documento del Santo Padre, el impacto de ello ya está. Entonces ahora, ¿qué hace la Iglesia como tal, como institución, con este documento para que ese impacto sea mayor, realmente pueda surtir los efectos que contiene este documento por parte del Papa? Bueno, ahora lo que toca es continuar estudiando el documento. Yo lo estoy leyendo ya, vamos a decir, a fondo. Comencé a leerlo antes de ayer a fondo porque son un documento en papel, unas 200 y tantas páginas, en digital son menos, son 100 y pico de páginas. Y está distribuido en cinco capítulos, más una larga introducción, bastante larga la introducción, y una conclusión. Entonces, en esa distribución de ese material, pues simplemente ahora no nos toca leerlo, porque el documento no está dirigido solamente para que los obispos lo lean, sino que está dirigido a todos los fieles y a todas las personas de buena voluntad, que desde Juan 23, con la encíclica Pacem in Terris, que no mencioné anteriormente, hay una coletilla en los destinatarios, dice, y a todos los hombres de buena voluntad. De ahí en adelante, todos los documentos están dirigidos a todos los hombres de buena voluntad. Y el Papa León en este documento no deja atrás eso. De hecho, lo dice claramente al final de la introducción, es donde aparecen los destinatarios, y no aparecen como destinatarios en sí, sino haciendo un llamado. Oye, el documento está genialmente, porque todo lo que yo he leído, el Papa hace incluso un recorrido y habla de por qué la Iglesia habla de asuntos sociales, que es un tema que muchos quieren muchas veces meter a la Iglesia en un rincón, que la Iglesia no puede hablar de temas políticos, que no puede hablar de temas económicos, no puede hablar de temas sociales, porque lo de ella es lo espiritual. Bueno, el problema es que la Iglesia sí, lo de ella es lo espiritual, pero es una entidad material. Entonces, no es una entidad social, no puede sustraerse de la sociedad en la que vive, tiene que ser parte, como dice el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas de los pueblos son gozos y esperanzas de la Iglesia, pero también la tristeza, las angustias, las luchas de los pueblos son tristeza y luchas de la Iglesia, es decir, la Iglesia goza con la humanidad
pero también sufre con la humanidad, Sí, porque acompaña a la es que humanidad. la iglesia somos nosotros, padre. Es que la iglesia es un ente dentro de una sociedad grande, vamos a decir, es una pequeña sociedad, la sociedad de espíritu, como lo llamaba San Agustín, una sociedad del espíritu. Pues sí, pero esa sociedad del espíritu está aquí en la tierra. Y es ella la que está llamada a construir, volviendo a San Agustín, la ciudad de Dios. Y el Papa precisamente comienza haciendo un paralelismo entre Babel y la ciudad de Dios. O sea, ¿cómo podemos construir a Babel? Bueno, cuando nos alejamos, cuando damos la espalda a Dios y pensamos solamente en nosotros, mientras que estamos llamados nosotros a construir la ciudad de Dios, tomando el ejemplo de Nehemías, que cuando se da cuenta de la situación en que está la ciudad, pues pide permiso al rey Artajerjes para regresar, y luego con la comunidad escucha, se sienta, ve la situación y a cada uno le pone una tarea para reconstruir la ciudad. Entonces la ciudad florece cuando todos están de acuerdo. Ahora, cuando estamos cada uno pensando en nuestros propios intereses, que es el peligro en donde podemos caer con el uso inadecuado de la inteligencia artificial, entonces construimos Babel. No quisiéramos nosotros, para imaginarnos una iglesia viviendo de espalda al mundo, una situación como esa. Exactamente. Por eso digo que la doctrina social de la iglesia es una respuesta que se elabora a lo largo de los años como una respuesta a las situaciones políticas, económicas, sociales que se dan en la historia. Por eso es un cuerpo vivo, es una doctrina viva, no es un cuerpo estático en el tiempo, que podríamos decir, bueno, ya con Reno Varo fue suficiente. Bueno, las cosas nuevas de las que hablaba el Papa León XIII, pues hoy hay otras cosas nuevas que podemos decir, como Juan Pablo II, en los 80 años, habla de ¿qué podemos decir 100 años después? Bueno, pues la doctrina social de la iglesia demuestra que siempre hay cosas nuevas que podemos decir. Entonces, hoy el Papa León XIV nos está diciendo nuevamente que hay cosas nuevas que la iglesia puede decir ante las realidades que estamos viviendo. Y eso, ese nuevo mundo, esa ciudad de Dios de la que soñaba San Agustín en su famosa obra, la ciudad de Dios, esa ciudad de Dios tenemos que construirla todos, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes de buena voluntad. Y de hecho, pues hay que ver que en la misma presentación del documento, ¿quién estaba ahí? Ahí había un no creyente. Ahí estaba Christopher Nolan. ¿Y quién es Christopher Nolan? Es uno de los co-creadores de Anthropic, una de las inteligencias artificiales más fuertes que hay. Entonces, ¿qué decía Christopher Nolan? O sea, nosotros somos programadores, somos científicos, estamos investigando, estamos programando, y hay cosas que nosotros no podemos ver desde dentro. Y qué bueno que exista gente que los incentivos, él no hizo la seña, pero la hago yo, que los incentivos no lo dobleguen, o sea, con una moral que no sea doblegada por los incentivos, sino que se defienda lo más importante, que puedan ver lo que nosotros no vemos y que nos ayuden a utilizar responsablemente esta inteligencia artificial. Y eso es lo que se quiere, que haya un uso responsable y que la inteligencia artificial y cualquier otro tipo de tecnología sea en favor de la humanidad. Como dice el Papa, que continuemos siendo humanos, que salvemos lo humano y la dignidad de la persona, y que no nos convirtamos en autómatas también como las máquinas. Magnífica Humanitas, primera encíclica del Santo Padre León XIV. El tema a que se ha referido en este jueves el Padre Ángel Díaz. Custodia de la persona humana en tiempo de la inteligencia artificial. Un documento que estamos llamados todos, ¿verdad?, para de alguna manera manosearlo y identificarnos con él. Gracias, Padre Ángel, por una vez más, como cada jueves, compartir con nosotros este importantísimo segmento Desde la Fe con el Padre Ángel Díaz, aquí en Contacto Diario. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional.
Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.